En este vídeo seguimos avanzando sobre el cuarto tema del curso de programación y lo que haremos en concreto será resolver el ejercicio 4 del final de la unidad. Este método nos pide que imprimamos la matriz transpuesta de otra matriz pasada como parámetro al método. Aquí en este caso tenemos un ejemplo donde tenemos una matriz A formada por 6 enteros distribuidos en 2 filas y 3 columnas y a la derecha tendríamos el resultado una vez se ejecuta este método, que sería imprimir la matriz A transpuesta. En este caso, lo que se hace es convertir la primera fila de la matriz A en la primera columna de la matriz transpuesta, mientras que la segunda fila sería la segunda columna. Y bien, como yo siempre, lo mejor es que primero intentéis resolver el ejercicio por vuestra cuenta y una vez lo tengáis resuelto, o como mínimo lo hayáis intentado, ya sigáis con el vídeo. Bien, vamos a ello. Y bien, como podéis ver, tengo abierto el archivo en el que hemos estado trabajando en los últimos vídeos. Aquí en principio generamos una matriz aleatoria a través del método que creamos hace un par de vídeos y luego mostrábamos esa matriz que habíamos generado con los máximos de cada una de esas columnas y los máximos de cada una de esas filas, que realmente fue el ejercicio que vimos en el último vídeo. Ahora vamos a eliminar esta parte de abajo, ya que no me interesan los máximos de cada fila y de cada columna, pero lo que sí que vamos a dejar es la matriz original, ya que así podremos ver cuál es la matriz original y luego la transpuesta. Y aquí además, para generar esta matriz, vamos a poner un ancho y un alto, igual que en el ejemplo de la diapositiva. En este caso teníamos, en primer lugar, 3 elementos por cada fila, ese sería el ancho, luego, coma, la cantidad de filas, serían 2, y finalmente el valor máximo en cada uno de los elementos de esa fila, por ejemplo, un 9. Con esto, al ejecutarlo, obtendremos una matriz de 2 filas con 3 elementos en cada una de las filas. Esta sería la matriz original y ahora deberíamos imprimir la transpuesta, la cual tendría 3 filas y en cada una de las filas 2 columnas. Bien, para ello pues vamos a crearnos un método que se llame, por ejemplo, mostrar matriz transpuesta, ya que el enunciado nos pide que mostremos directamente la matriz, no que la devuelva. Por lo tanto, será un método de tipo void, le llamaremos pues mostrar matriz transpuesta. Recibiremos como parámetro esa matriz que queremos mostrar transpuesta, le llamaremos, por ejemplo, matriz. Y a continuación, pues lo que haremos será, en primer lugar, crear esa matriz transpuesta. Para ello crearemos una matriz a la que vamos a llamar transpuesta. Dicha matriz será igual a una matriz que tendrá tantas filas como la cantidad de elementos que tiene cada fila. Entonces, ¿cómo sabemos la cantidad de elementos que tiene cada fila? Pues seleccionando cualquier fila y haciendo un punto length. Entonces podríamos hacer aquí dentro pues un matriz de 0, sería la primera fila, punto length. Y a continuación debemos indicarle pues la cantidad de elementos que tendrá cada fila. Esto realmente se corresponderá pues con la cantidad de filas que tiene la matriz, matriz.length. Entonces aquí se debe tener en cuenta que para obtener una matriz transpuesta, todas las filas deben tener la misma cantidad de elementos, de lo contrario no se puede imprimir la transpuesta. Una mejora que podríamos hacer sobre este método es que únicamente se ejecute el código si se puede mostrar una transpuesta, ya que si es una matriz irregular, donde por ejemplo la primera fila tiene 10 elementos, la segunda tiene 1 y la tercera tiene 4, pues evidentemente no se puede mostrar esa matriz transpuesta, ya que habrían filas que algunos elementos del principio no los tendrían, y esto no es posible. Por lo tanto, antes de nada, podríamos tener en cuenta ese caso. Entonces, ¿cómo podríamos saber si todas las filas tienen la misma cantidad de elementos? Pues vamos a recorrer cada una de ellas a través de un bucle for i, por ejemplo, donde compararemos, pues, por ejemplo, la fila actual con la fila siguiente. Si son iguales, continuamos analizando. De lo contrario, pues ya podremos saber que esa matriz no es adecuada para mostrar la transpuesta. Entonces aquí, dentro de este for, pues lo que haremos será comprobar if matriz de i.length. Esto lo que hará será obtener en la primera pasada por el bucle la cantidad de elementos de la primera fila. Si es distinto de matriz de i más 1.length, comparará el tamaño de la primera fila con la segunda. Entonces, si son distintos, realmente es porque esa matriz no es válida. Entonces, ¿qué haremos si son distintos? Pues imprimir un mensaje por pantalla de error. Diremos error. No se puede obtener la transpuesta, la matriz no es válida.
Y a continuación, como no debemos hacer nada más, un return. Y terminamos. Pero aquí debemos tener en cuenta que si no cambiamos la condición del bucle, nos vamos a salir de rango, ya que en la última pasada por el bucle estaremos comparando el último elemento con un elemento que no existe. Por lo tanto, pues eliminaremos esa última pasada haciendo matriz.length menos 1. Entonces, en la penúltima pasada por el bucle realmente se comparará la penúltima con la última. Y con esto ya lo tendríamos solucionado. Aquí se debe tener en cuenta pues, que la primera vez comparará la primera con la segunda. En la siguiente iteración, la segunda con la tercera. En la siguiente, pues la tercera con la cuarta. Así en cada una de ellas, y si alguna de ellas no coincide, pues directamente ya termina. Entonces, si este bucle finaliza sin cumplirse el if en ninguna ocasión, es porque todas las filas tienen la misma cantidad de elementos. Entonces, en ese caso será cuando ya pues, podremos mostrar la transpuesta. Entonces, aquí, por ejemplo, podríamos hacer también un sysout, indicándole, pues, con un barra n en primer lugar para separarlo, matriz transpuesta. Y bien, ahora lo siguiente, después de crear esa matriz transpuesta, será recorrerla y guardar en cada uno de los elementos su valor correspondiente. Entonces, para ello vamos a recorrerla a través de un bucle for i. En primer lugar, el bucle recorrerá cada una de las filas de la matriz transpuesta y luego además, pues un bucle for interno donde recorreremos cada una de las columnas de esas filas. Y aquí pues cambiaremos la condición para que de tantas vueltas como la cantidad de elementos de la fila actual. Esto lo conseguimos a través de transpuesta de i.length. ¿Y ahora qué debemos hacer aquí dentro? Pues realmente almacenar en el elemento actual de la transpuesta, ij, el elemento de la matriz, pero con la columna y la fila invertidas. Por lo tanto, aquí escribimos matriz de j, i. Entonces aquí, si os fijáis, en primer lugar tenemos la fila y luego la columna, mientras que estamos asignándole el elemento de la matriz en primer lugar indicándole la columna y luego la fila. Vamos a volver a la presentación para que se entienda mejor esto. Aquí en este caso supongamos que vamos a colocar el 3. Este 3 realmente tiene índice 0 de la fila y índice 2 de la columna. Este sería la 0, 2. Como el índice es en primer lugar un 0 y luego un 2, al pasarlo a la transpuesta, el primer índice será un 2 y el segundo un 0. Como podéis comprobar, este 3 se irá a la tercera fila y el primer elemento. Aquí tendríamos el índice 2, 0, mientras que aquí el 0, 2. Esto lo podemos comprobar para cada uno de los elementos. Si por ejemplo venimos ahora al 6, este tiene índice 1 para la fila y índice 0 para la columna. 1, 0. Entonces, en la transpuesta sería el 0, 1. Como podéis comprobar, el 6 aparece en la primera fila, que es la 0, y el índice 1, que es la segunda columna. Bien, volvamos de nuevo al editor. Entonces, una vez termine este bucle interno, ya tendremos colocados todos los elementos de la primera fila, ya que estamos recorriendo elemento a elemento a través del índice j cada una de esas posiciones de la fila actual, que es i. Por lo tanto, aquí ya podíamos mostrar la fila actual, ya que esa fila actual ya la tenemos toda colocada. Lo vamos a hacer a través del toString de la clase arrays, con un sysout, arrays.toString, imprimir por la fila actual, que sería transpuesta de i. Ya que en este bucle interno hemos colocado todos los elementos de la fila actual. Y nada, con esto ya lo tendríamos resuelto. Vamos a comprobar que realmente esto funciona. Para ello vamos a subir arriba. Y aquí pues lo único que debemos hacer es invocar al método mostrar matriz transpuesta, pasándole en este caso nums. Si ejecutamos, aquí como podéis comprobar la matriz original tenía 2 filas con 3 elementos, mientras que la transpuesta tiene 3 filas con 2 elementos. Si por ejemplo, en vez de ponerle ancho 3 le ponemos ancho 5 y alto 3, pues tendrá 3 filas con 5 elementos. Si lo ejecutamos de nuevo, pues tenemos esas 3 filas con 5 elementos que pasan a ser 5 filas con 3 elementos. Esta primera fila se corresponde con la primera columna, esta segunda fila con la segunda columna y esta tercera fila con la tercera columna. Y el método está funcionando de forma correcta. Bien, pero veamos ahora un ejemplo adicional en el cual la matriz no tiene por qué ser regular, es decir, que pueda tener filas con distinta cantidad de elementos. Esto lo podemos hacer utilizando el método general matriz, donde poníamos tanto el ancho máximo como el ancho mínimo. Aquí podemos poner 1 de ancho mínimo
2 de alto mínimo y 6 de alto máximo, entonces se podrá generar una matriz irregular. Si ejecutamos de nuevo, como podéis comprobar, en este caso ha generado una matriz que tiene 2 filas, en la primera fila 3 elementos y en la segunda 2. Por lo tanto, me muestra error. No se puede obtener la traspuesta, la matriz no es válida. Aquí incluso en el mensaje de error podríamos ponerle un /n para que lo separe un poco. Vamos a volverlo a ejecutar y sucede lo mismo. Como podéis comprobar, en este caso hay filas que no tienen la misma cantidad de elementos. Por lo tanto, no se puede obtener la traspuesta, la matriz no es válida. Vamos a cambiar el tamaño para que en algunos casos la muestre y en otras no. Por ejemplo, ancho min vamos a poner 4, así tener un intervalo entre 4 y 5 y entre 2 y 3 filas. Así supongo que en algún momento pues sí que la va a imprimir traspuesta. Vamos a ejecutar. Aquí tenemos 2 filas que no son iguales, por lo tanto no se puede mostrar. Y ahora pues como podéis comprobar, como tiene 2 filas y las 2 filas son iguales, tienen 4 elementos, sí que me obtiene la traspuesta. Siempre que coincida que todas las filas son igual de anchas, entonces mostrará la traspuesta. De lo contrario, mostrará ese mensaje de error. Si lo ejecutamos de nuevo, vamos a ir comprobando pues que dependiendo de la matriz, a veces se mostrará el mensaje y a veces mostrará la matriz traspuesta. Y aquí tendríamos un último caso en el cual la matriz no tiene ningún elemento. Entonces, si pusiéramos todo a 0, tanto la cantidad de columnas como la cantidad de filas, y lo ejecutamos, aquí tenemos este error. Array index of bound exception. Nos indica un error en la línea 29. Si vamos ahora a la línea 29, ¿qué sucede aquí? Realmente el error lo provoca intentando obtener la cantidad de elementos de la primera fila, ya que esa primera fila no existe. Entonces esto lo podríamos solucionar poniendo aquí una ternaria. Por ejemplo, si matriz.length es igual a 0, que ponga un 0 y ya está, que sería una matriz vacía. De lo contrario, pues que ponga matriz de 0.length. Y con esto ya tendríamos resuelto ese error. Si lo ejecutamos de nuevo, aquí tenemos la matriz original completamente vacía y la matriz traspuesta lo mismo. Y ya no tenemos pues esa excepción que provoca el error. Si ahora, por ejemplo, en vez de ponerle 0 y 0, ponemos 3 y 2 de nuevo, vuelve a funcionar de forma correcta. 8, 8 y 9 sería la primera columna y 6, 5 y 0 sería la segunda columna. Y nada, de momento lo vamos a dejar aquí y ya en el siguiente vídeo veremos cómo poder reutilizar tanto los generadores de matrices como los bordes que creamos para las matrices en vídeos anteriores, y con ello pues tendremos una forma rápida de utilizar estas dos clases siempre que queramos hacer ejercicios o pruebas con arrays y matrices. Pero bueno, eso como digo ya en el siguiente vídeo.